Bueno, teníamos también para comentar un preprint que se ha subido estos días al archive. Este me lo hizo llegar Nacho Trujillo, que está también siempre a la que salta en el archive, y es un paper un poco curioso sobre, bueno, con más especulaciones sobre el número de civilizaciones que podría haber en la galaxia en un momento dado, ¿no? Y esto es un paper que a mí me extraña porque, bueno, ponen los autores, está en el archive, como digo, y ponen que está en prensa en APJ, el Astrophysical Journal, y, bueno, pero el formato la verdad es que no se parece en nada al formato de Astrophysical Journal, pero bueno, eso no quiere decir nada. Luego la revista lo reformatea y demás, ¿no? El formato quizás sea el de Astrophysical Journal en los años 30, Sí, pues parece que está hecho en máquina de escribir. eso yo también pensé eso, sí. Con doble espacio, ¿no? Formato de referí y tal. Son de dos autores de la Universidad de Nottingham, que es de donde era el sheriff de Robin Hood, pues de por ahí, ¿no? Para que se hagan idea. Se llaman Tom Westby y Christopher Conselice, y se titula, a ver, los límites a la vida inteligente de el principio débil y fuerte, el principio copernicano débil y fuerte, ¿no? El principio copernicano es la idea esta de que no hay nada particularmente relevante o especial en el ser humano ni en la Tierra. La idea de que ni somos especiales ni ocupamos un lugar especial en el universo. Y el artículo pues intenta hacer una especie de reedición de la ecuación de Drake, que es un tema que yo les digo que a mí me resulta un poco cansino. Eh, es como una especie de intento de refinar la ecuación de Drake. Obsérvese que he dicho intento, que yo no sé qué opinan ustedes. A mí me parece que la ecuación de Drake es una cosa que es como muy, no sé, muy de orden de magnitud, muy, bueno, y ni siquiera orden de magnitud, es como muy de servilleta, y es simplemente por hacernos una idea de las cosas. No sé si tiene sentido refinar eso. No sé si tiene sentido refinar algo que es totalmente incierto. O sea, la ecuación de Drake es una forma de expresar una incertidumbre total y absoluta que tenemos y agruparla en diferentes términos, que además históricamente se ha visto que es una muy buena agrupación, porque poco a poco, según ha ido avanzando la tecnología y la observación en astrofísica, hemos ido pudiendo resolver algunos de esos términos, ¿no? Pero luego quedan otros que están totalmente resueltos, o sea, totalmente desconocidos. Pero bueno, esa forma de agruparlos parece que tiene una cierta lógica, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentan dar una vuelta de tuerca a todo eso. No sé si alguien ha tenido ocasión de leerlo y tiene opinión. A mí me ha dejado un poco frío. Tiene algunas cosas interesantes, algunas ideas que plantea, pero, pero bueno, me parece muy largo para lo que realmente... Largo, y lo de escribirlo en Word y con letra Courier ya es un delito, debería ser un delito, simplemente de la policía de la moda. O sea, Podría haber sido peor, podrían haber usado Comic Sans. yo estaba pensando en eso, es que si es en Comic Sans no lo leo. Bueno, Sí, sí, es el que artículo habla del tema este del lugar del proyecto SETI, S-E-T-I, el proyecto FETI, ¿no? Betty. Que llaman ellos Betty. CHETI en inglés, ¿no? El Communicating Extraterrestrial Intelligence Civilization, civilizaciones inteligentes extraterrestres que se puedan comunicar, ¿no? Mm. Y pone el ejemplo de la Tierra, dice, lo único que sabemos de la Tierra es que llevamos 100 años pudiéndonos comunicar, luego asumamos que una civilización tiene que vivir en un planeta que tenga una estrella que tenga 5.000 millones de años y que haya tenido una evolución muy parecida a la Tierra y, bueno, una serie de cosas que, bueno, y al final acaban con un numerito de que hay en nuestra galaxia, pues, como 17.000, no, perdón, 36 más menos 32 más 175, ¿no? Eso es Entre compatible con 0 cero, ¿no? y, exactamente, entre 0 y 200 civilizaciones que se pueden comunicar en la galaxia y que como están separadas unos 17.000 años luz de distancia, suponiendo que están equidistribuidas, por lo tanto es imposible que nos lleguemos a comunicar y probablemente las civilizaciones duran como 100, 200 años, por lo tanto acabaremos desapareciendo, ¿no? Bueno, yo lo he estado ojeando por encima, pero me ha parecido, como comenta Héctor, bastante sin sentido, ¿no? Yo no veo que aporte algo realmente novedoso, una idea feliz, que tú digas, cambian la ecuación de Drake, la modifican, pero la simplifican. Y bueno, yo no sé. A mí no me ha gustado especialmente el artículo. Y me ha costado trabajo leerlo, ¿eh? Que las letras Courier cuesta trabajo leerlo. Es difícil de leer, pero es que además yo creo que es otra tortura más a la ecuación de Drake. O sea, escoger la ecuación, numerología, meterle... Y justo los términos que a mí me parecen más importantes son los que, por supuesto, que desconocemos, son los que tachan de que, bueno, como esto no lo conocemos, supongo el valor que a mí me da la gana, ¿no? Y entonces usan una cosa que es el principio de mediocridad, que es muy adecuado para definir a todo el artículo, y que es decir que
aunque tiene razón, que estoy de acuerdo con él, que no hay evidencia para decir que la Tierra debería ser un caso especial. Es decir, que si ha habido, los términos que yo digo son los de biología, digamos. La ecuación de Drake tiene un término astrofísico, digamos, otro de biología y otro de cuánto duraría una civilización tecnológica, ¿no? Pues el de biología, de cuántas civilizaciones podrían surgir en un planeta, cuántas inteligencias, otra vez el término especies inteligentes, y de esas especies, cuáles desarrollar tecnología para comunicarse, por la C de CETI, pues eso dicen que no, pues una porque es lo que pasó en la Tierra y como la Tierra no es especial, lo extrapolo salvajemente y en fin, ¿qué quieres que te diga? O sea, flojo. Yo tengo un par de cosas anotadas, ¿no? Para comentar de esto. Una de ellas es que efectivamente estoy de acuerdo en que lo más interesante para mí del artículo es la pronunciación de CETI, que ellos dicen, lo ponen explícitamente, es decir, CHETI. No, es importante porque CETI con S es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Con S, del inglés search. Y luego, especies inteligentes que se comunican es con C. Entonces, para mí como canario, las dos cosas las diría CETI. Entonces me genera una ambigüedad. Tendría que decir SETI o CETI, pero decir CETI. Pero a mí ustedes los canarios, ¿cómo Sí. pronunciaban en latín? ¿Era César, era Caésar o era César? Porque hay tres pronunciaciones. Yo siempre dije Caésar, entonces todo depende, ¿no? A lo mejor es Ketty. Tú decías Caésar, no Caésar, sé. Caésar. Aquí en Canarias, el que se llama César se llama César. Y ya está, y al César lo que es César. César. O sea, han hecho una cuarta, la pronunciación canaria del latín. Bien. Pero sabiendo que el que es con C se debe pronunciar Cheti, me facilita mucho la vida, ¿no? Es Cheti, vale. ¿De dónde sale esta pronunciación Cheti? Yo intuyo que debe ser del italiano, en el que la C se pronuncia como una CH nuestra, porque sí que es verdad que hay mucha tradición en Italia en temas de astrobiología. Cuidado, pero la Cheti, C pero... sola. Si va seguida Sí. una H es al revés que en España. Exacto. Es verdad. Sí. Es una trampa. Pero por Sí. eso en italiano. Es para cazarnos. Es para cazarnos, pillarnos. como la Para C doble. pillarnos allí y decir, Bueno, tonterías aparte, o no, o siguiendo con otras tonterías, ¿no? Yo creo que la clave del artículo es que aquí intentan refinar un poco los términos astrofísicos de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake es una ecuación de equilibrio estacionario. Es una ecuación de que se forman tantas estrellas y por una parte, y por otra parte las civilizaciones se extinguen pasado un cierto tiempo de vida. Entonces en un estado estacionario se compensan las que surgen con las que se van desapareciendo. Aquí lo que dicen es que la formación estelar no es una cosa continua. No es una cosa que tú puedas tener un flujo continuo a lo largo de la historia, ¿no? Y de hecho con Carlos hemos hablado recientemente varias veces sobre la historia de formación estelar, cómo va en brotes y tal. Y entonces se plantea, esto podría ser interesante, se plantea el decir, primero, no todas las estrellas son iguales, hay estrellas que son más interesantes porque son estrellas como el Sol o de ese orden. Y sabemos que no se forman todas por igual. Hay una función de distribución, ¿no? Una función inicial de masas de cómo se forman las estrellas. Y además la formación estelar no ha sido siempre igual. Entonces, para que haya estrellas que tengan 5.000 millones de años de vida, que es lo que ellos estiman que se necesita para que se forme vida inteligente, pues tiene que haber estrellas de más de cierta edad. Y entonces, ¿cuál es la fracción de estrellas de la galaxia que tienen esa cierta edad? Desde ese punto de vista, me podría parecer hasta, bueno, un ejercicio interesante. Pero insisto, es refinar una cosa que es una estimación. La ecuación de Drake es una estimación muy grosera. Yo creo que no tiene mucho sentido intentar refinarla cuando hay tantísimas incertidumbres en tantas otras cosas, ¿no? Pero bueno, si quisieras entrar en eso, es que yo creo que lo hacen mal. Porque por una parte, a ver qué opinan ustedes. Para mí el fallo lógico de este artículo es que por una parte se ponen a calcular la formación de estrellas en la galaxia. Luego también por otra parte hablan de la metalicidad. Dicen que necesitas unas ciertas condiciones de metalicidad. O sea, metalicidad es la abundancia de elementos químicos que no sean hidrógeno y helio. Tienes que tener también oxígeno, carbono, hierro, etc. Pero claro, hacen esos cálculos de forma independiente y dicen, hay tanta fracción de estrellas de tanta edad, hay tanta fracción de estrellas con tal metalicidad. Pero esas variables están bastante relacionadas entre sí, porque la formación de estrellas en la galaxia ocurre preferentemente en unas zonas, ocurre en los brazos espirales. Al principio ocurría más en la zona del bulbo central. La metalicidad también tiene un mapa, hay más metalicidad hacia el interior y menos hacia afuera.
Entonces, esas dos variables no son independientes, están correlacionadas entre sí. Y eso no lo toman en consideración, ¿no? Entonces, esas tres cosas, la fracción de estrellas propicias para la vida, la metalicidad de las estrellas y la formación estelar son parámetros que están relacionados entre sí y que probablemente tiene que ver con la morfología de la galaxia. Carlos, corrígeme si no es así, pero creo que básicamente es eso, ¿no? Los brazos espirales tienes más formación estelar, tienes también más metalicidad hacia el centro de la galaxia que en las afueras. Un poco así la cosa, ¿no? Eso no estoy tan seguro porque hace tiempo que no reviso la bibliografía, pero me suena que depende. O sea, en el disco de la galaxia tienes el Sol está en la zona de máxima metalicidad en promedio. Pues claro, o sea, esto es suponiendo que la simetría es radial, que da igual donde estés en el disco, solo cuenta la distancia con respecto al centro. Que en cierto modo es posible que no sea, dependiendo del nivel con el que uno quiera medir estas cosas, puede que no sea cierto. Pero creo recordar que tú lo que ves es que cuando te acercas al centro, la metalicidad cae en torno a donde está la Tierra, la metalicidad es máxima y hacia afuera vuelve a decaer otro poquito. Pero estamos hablando de la metalicidad en donde está el Sol es metalicidad solar, curiosamente, y hacia afuera creo que baja como 0.2 Dex, como es 0.2 Sí, puntos, logaritmo. puntos decimales, no sé cómo se traduce esto al castellano, y hacia abajo creo que baja, o sea, hacia el interior creo que baja un poco más, y después en el centro es más complicado, porque en el centro también tienes una cosa de que las poblaciones están mucho más mezcladas, porque las órbitas son mucho más, tiene una componente un poco más, menos circular, digámoslo así. Pues, bueno, o sea, que básicamente es cierto eso, ¿no? Que tienes poblaciones de estrellas más viejas más hacia el centro de la galaxia, pero también tienes menos metalicidad allí. O sea, que tomar esos parámetros como independientes no estoy seguro yo de que sea una buena forma de hacer ningún tipo de estas estimaciones, ¿no? Sí, además de que es lo que hablábamos, hombre, quizá el artículo ha sido enviado hace mucho, bueno, hace tiempo, pero es lo que hablábamos, si mal no recuerdo, la semana pasada, puede que hace 2, de esta gente que había sacado el mapa de formación estelar y lo relacionaba con el paso de Sagitario y cosas así. Claro. O sea, tú, Eso me refiero a que hay brotes, ¿no? Sí, o sea, pero eso ya es una cosa que está ligada. O sea, ya hay alguien que ha ligado edad y metalicidad. O sea, que podrías meter eso ahí. Ya con estas relaciones establecidas. O sea, tú sabes que, o sea, hace un gigaño tienes un brote de estrella de metalicidad 1. Pues ya está, eso lo puedes meter ahí. O sea, no es... Una duda, lo de edad y metalicidad. ¿Es eso que establece que a más mayor, más edad hay metal? Eso tiene que ver con de dónde viene el material que forma la estrella. O sea, grosso modo, hay 3 poblaciones, población 1, población 2 y población 3, tremendamente original. Entonces, población 1 es las estrellas las más jóvenes, población 2 son estrellas más viejas y hay una teórica población 3 que son las estrellas que se formaron tras el Big Bang, la primera generación de estrellas. Entonces, esta primera generación de estrellas en principio solo estaban compuestas por hidrógeno y helio, y bueno, lo que se produce en la nucleosíntesis primigenia, casi todo hidrógeno y un poquito de helio y demás, y alguna otra cosa más, pero vamos. Y la población 2 se crea con material preprocesado por la teórica población 3, con lo cual, como esta población 3 ya genera carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos, estas estrellas se forman con un medio que está más procesado y por lo tanto su composición inicial ya es más metálica en términos astronómicos de metalicidad. Y después, cuando esta generación 2 evoluciona y o bien se convierte en supernovas o en AGBs o lo que le toque a cada una, vuelven a ensuciar el medio interestelar, con lo cual la población 1 se forma con un medio que está mucho más procesado y en la que la cantidad de metales es mucho mayor. Wow, no lo sabía. Y además, entre medias, o sea, esto no son escalones, entre medias, claro, todo esto es un proceso continuo realmente. Entonces, dependiendo de la edad de la masa inicial de la estrella, se produce más o menos supernovas, con lo cual, digamos, esto es una cosa muy, muy aproximada, pero en principio
esa metalicidad te da una idea de en qué momento se formó la estrella, de la evolución de la galaxia. Esto es mucho más complicado porque hay muchos más factores externos, pero efectivamente sí. Wow. Volviendo un poco a lo que planteaba Héctor, yo estoy contigo, Héctor, en que es cierto que pueden estar intentando dar una descripción lo más detallada posible de cómo son los procesos, o sea, bueno, con funciones lo más actualizadas posibles, con medidas muy recientes de cómo son pues, los ritmos de formación estelar, o sea, uno puede intentar ajustar estas cuestiones, pero es que luego hay tantos parámetros de incertidumbre que es como matar mosca a cañonazo. O sea, ¿para qué intenta ser tan preciso en cuestiones como una descripción súper detallada de la formación estelar si luego hay hipótesis básicas sobre alrededor de qué tipos de estrellas va a tener vida o qué metalicidad promedio deben tener las estrellas que puedan albergar vida? Claro, y ahí tienen que hacer aproximaciones o hipótesis tan, no sé, tan burdas que o sea, ¿para qué afinas al 0,1% en un sitio si luego tienes errores del 200% en los otros parámetros? Claro, claro. Es que ese era mi comentario inicial, ¿no? Que parece que es un intento de refinar una ecuación que nunca se ha pretendido ser para nada fino, que es una estimación muy, muy burda, solo por tener un poco una idea ahí un poco general. Y entonces yo creo que no tiene sentido, pues eso que tú dices, ¿no? Estoy de acuerdo. No tiene sentido refinar unos términos metiendo el último conocimiento de astrofísica, actualizar esos términos, Bueno, a teniendo en ver, cuenta. puede tener interés si tu objetivo científico es ajustar ese término astrofísico, ¿no? O sea, si tu pregunta científica es, ¿cuál es la fracción de estrellas de tipo M que se te producen en la galaxia? Pues con simulaciones y con los modelos más avanzados que tengamos, pues probablemente se pueden establecer e incluso ver si realmente hay una cantidad que es realmente estable en el tiempo, como asumen estas ecuaciones promedio. Pero es que, claro, si lo que intentas responder al final es la pregunta, o sea, la solución completa a la ecuación de Drake, ajustar un término cuando los otros tienen una incertidumbre descomunal, pues no tiene mucho sentido. Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Pero además voy incluso más allá, es que digo que tampoco está bien hecho. O sea, que si quieres ajustar esos términos, no puedes considerar esas tres funciones como cosas independientes. Es decir, fracción de estrellas de cada masa que se forman, edades de las estrellas y metalicidad de las estrellas no son tres distribuciones independientes, ¿no? Hay correlaciones entre ellas y creo que habría, si quieres, no sé, porque eres obsesivo compulsivo, quieres hacer un modelado detallado de esos términos, pues hazlo bien. Es que me da la impresión de que intentan hacer cosas que son irrelevantes, pero es que además tampoco las hacen bien. Eso por un lado. Luego, eh, a ver, sí en fin, me pareció interesante sacar este artículo porque puede dar pie a discutir un par de cosas que sí creo que son interesantes y que creo que ellos no han tenido en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, ¿por qué cuando se habla de estos términos y se plantea el número de planetas, la fracción de planetas que pueden tener una civilización, luego el tiempo de vida de esa civilización, se plantea que hay una por planeta? O sea, cada planeta solo puede tener una civilización tecnológica. Luego ya no puede haber más. Pero esto no es solo ellos, todo el mundo, ¿no? Ni siquiera Drake tuvo en cuenta ese factor, ni he visto que nadie jamás lo haya tenido en cuenta. Pero en un planeta puede aparecer y desaparecer una civilización tecnológica y más adelante aparecer otra. O pueden, yo qué sé, coexistir, como neandertales y cromañones, aunque bueno, ahí podríamos discutir si somos la misma especie o no, pero en principio nada limita a que en la Tierra, dentro de 1 millón de años, pues haya otra especie que esté haciendo herramientas y encontrando fósiles de humanos o cosas así, ¿no? Y de hecho, aquí hablamos alguna vez de un paper sobre lo contrario, ¿no? La hipótesis siluriana esta de, y si hubiera habido una civilización hace 20 millones de años, no tendríamos forma de saberlo, ¿no? Eso es. O sea que, o sería complicado saberlo. Bueno, pero que todas estas cosas me parece que pueden ser interesantes desde un punto de vista, si se quiere, más filosófico que realmente científico en este punto. Y luego hay otro tema, ya sí volviendo a la parte más científica, que es que creo que tiene otra confusión importante, y es el tiempo, el último término de la ecuación de Drake, ese tiempo de vida, que ellos, bueno, que es el más incierto de todos. No sabemos cuánto tiempo dura una civilización tecnológica, y porque de todos los demás tenemos por lo menos un caso, tenemos un punto, que es el nuestro, ¿no? Pero de cuánto dura no tenemos ni siquiera uno, porque ni siquiera sabemos cuánto dura la nuestra. Ellos dicen que, bueno, por lo menos 100 años y tal.
ese tiempo que aparece en la ecuación de Drake realmente no es el tiempo de vida de la civilización, es el tiempo en el cual, según lo formuló Drake, es el tiempo en el cual usa comunicaciones de radio, ¿vale? Eh, y yo creo que ellos aquí no se han dado cuenta de eso, porque hay varias partes en las que hablan de extinción, de que quizás una especie que pueda viajar por el espacio es menos probable que se extinga, pero es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo que yo le llamo el horizonte tecnológico, es decir, tú puedes contactar con una civilización que esté más o menos en un rango de tu tecnología. Si ya es muy avanzado, por ejemplo, si ya no emite señales de radio, pues Drake pensaba que ya es irrelevante para nosotros. Y entonces el tiempo relevante es durante cuánto tiempo está esa civilización en un estadio que genera señales a las que tú puedes ser sensible. Nosotros ahora, bueno, porque estamos usando móviles y tal, pero la radio y la televisión cada vez genera menos señales de radio, ¿no? O sea que si no fuera por los móviles, nosotros ya estaríamos en un estadio en el que estaríamos bajando la curva de emisiones de radio y estaríamos saliendo de ese tiempo de Drake que él consideraba de tiempo de emisión tecnológica, ¿no? Yo creo que ellos confunden ese tiempo del que se hablaba en la ecuación de Drake, que era un tiempo tecnológico, o sea, un tiempo de escala, en qué escalas de tiempo la tecnología evoluciona lo suficiente como para que ya deja de ser, ya pasa más allá de tu horizonte tecnológico, pero ellos aquí hacen una discusión sobre extinciones y no sé qué, que creo que no viene muy a cuento, no se trataba de eso, o sea, creo que no han pillado el concepto. Es un poco difícil de entender todo, porque hacen unas tablas con diferentes escenarios, que yo no acabo de entender bien este formato de tablas y qué representan. Y al final, sobre todo, una cosa que me llama mucho la atención es esto que llaman el principio copernicano débil y el fuerte. Y eso ellos lo traducen ¿a qué? A una serie de condiciones sobre cuánto tiene que ser la vida de una estrella para que pueda haber una civilización inteligente. En un caso, el débil dice, tiene que tener como mínimo 5.000 millones de años. Y luego ya de ahí para adelante, todo lo que sea. Bueno, quien dice 5.000 millones de años probablemente puede decir 2.000 o pueden ser 8.000. Quiero decir que esto es de orden de magnitud, ¿no? En la Tierra hay animales superiores desde hace, o sea, animales complejos, no sé, 500 millones de años, 600 millones de años, algo así, ¿no? Esta biota de Diacara, de la que hemos hablado alguna vez, es un poco el comienzo, ¿no? de la formación de animales complejos. Pero la vida, la evolución, podría tener ritmos diferentes. Seguramente con ritmos de mutación diferentes, esto avanzaría de forma diferente. En la novela aquella de la que hemos hablado alguna vez, Huevo de Dragón, como no son reacciones químicas, sino nucleares las que forman esos seres vivos, todos los tiempos de evolución están multiplicados por un factor 10.000 o 100.000 o algo así, ¿no? Entonces, no sé, es tan incierto todo que puedes decir sí o no. Quiero decir que me da bastante igual. Pero en cualquier caso, dicen, bueno, puede ser eso, que a partir de 5.000 millones de años en adelante todo vale, o puede ser que solo haya un rango, que es lo que llaman ellos el principio fuerte, que solamente entre 4.500 y 5.000 millones de años puede haber margen para el desarrollo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros aparecimos más o menos a los 5.000 millones y bueno, por dar un margen de más o menos 500 millones alrededor de eso. En ningún momento explican de dónde sacan ellos eso, de que va a haber una banda estrecha, que luego ya una vez que pasas de esa banda ya no vale ese principio copernicano fuerte. Yo pienso que si eso puede tener que ver con este principio de que, esta idea de que es improbable que tú seas, a ver cómo lo digo. Por ejemplo, esto se usa mucho para intentar predecir cuándo será el fin del mundo. Es decir, ¿cuántos seres humanos ha habido a lo largo de la historia? Pues no sé, si ahora somos 7.000 millones, ponle que haya habido 20.000 millones, no sé, quizás es mucho, no sé, 14.000 millones a lo largo de toda la historia, no tengo ni idea. 14.000 millones, vale. Pues eso quiere decir que como es improbable que nosotros hayamos nacido muy, muy, muy cerca del principio, pues quiere decir que más o menos los que hay en el futuro será comparable a los que hay en el pasado, ¿vale? Puede ser un orden de magnitud más o menos, pero no mucho más. Con lo cual, pues la humanidad vivirá hasta que haya habido, no sé, 20.000, 40.000, 50.000 millones de seres humanos. Que eso, pues, a lo mejor ocurrirá al ritmo de crecimiento que tenemos, pues, no sé, dentro de un par de generaciones. Entonces hay gente que piensa que el fin del mundo ocurrirá dentro de siglos.
por lo menos el fin de la humanidad, basándose en ese argumento, ¿no? Es decir, es decir que el futuro no puede ser muchos órdenes de magnitud mayor que el pasado, porque sería muy improbable que tú estuvieras justo muy cerquita del principio, ¿no? Eso de que si estás en un vagón de tren, la probabilidad de que estés al principio del tren es muy baja. Lo normal, si tú cuentas cuántas filas hay desde donde tú estás hacia adelante, es que el tren no sea mucho más largo que, no sé, 4 o 5 veces más que ese número de filas, ¿no? Entonces, intuyo yo que por ahí a lo mejor es por lo que ellos dicen que debe haber una banda de habitabilidad tecnológica, pero no lo dicen en el paper en ningún sitio, no sé. En fin, a mí esa discusión del argumento este de fin del mundo me parece una discusión filosófica interesante, pero vamos, tampoco se meten en esto aquí ni comentan nada. Total, resumiendo, que hay cosas en las que se podría pensar que tienen que ver con estas cosas que plantean aquí, pero no me parece que hagan un buen trabajo en hacerlo. O sea que la conclusión es que a mí personalmente no me gustó demasiado el artículo. Vamos, me he enrollado bastante para decir básicamente lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Pero bueno, así tertuliamos Por un cierto, poco. Héctor, veo en Google que estiman desde Google que Homo sapiens hay en la Tierra pues, desde hace unos 50.000 años. En total, humanos que hayan habitado la Tierra puede haber más de 100.000 millones. Más de 100.000 millones. Eso es lo que estiman, asumiendo de que contamos aproximadamente hace unos 50.000 años. Ya. Bueno, es que ese número creo que no depende mucho de cuán atrás te vayas, porque como ha habido un crecimiento exponencial de la población, pues claro, de hace 10.000 años para atrás, pues la población del planeta era de 1 millón de habitantes o menos, ¿no? Con lo cual es una cola muy pequeña que si la integras no contribuye mucho al total de seres humanos en el planeta. Pero bueno, vale, pues ese es el número. Es interesante. Claro, eso quiere decir que si nos expandimos y colonizamos otros planetas y nos extendemos y hay mucha gente, el fin del mundo estará más cerca, paradójicamente, porque habrá más gente, se podrá aumentar más la población y por tanto estaremos más cerca del número crítico de seres humanos en los cuales se llega al fin del mundo, ¿no? Bueno, no sé, son un poco raros estos argumentos, la verdad.